Vamos a pasar entonces al momento de la meditación en la palabra de nuestro Dios. Les invito que por favor en sus escrituras me acompañen al libro de los Proverbios. Vamos a leer para iniciar solamente un proverbio en capítulo 10, Proverbios capítulo 10, versículo 5. Lo voy a leer de nuevo en la traducción que yo tengo, que es la Biblia de las Américas, LBLA. Y después lo voy a leer en la Biblia de la traducción del lenguaje actual. En su pantalla va a aparecer la versión de Reina Valera. Usted lo puede leer ahí en la pantalla o en sus escrituras que tenga usted en sus manos. Dice el versículo 5, capítulo 10, versículo 5: el que recoge en el verano es hijo sabio. El que duerme durante la siega es hijo que avergüenza. Dice el mismo versículo en la traducción del lenguaje actual: el que es precavido guarda comida durante el verano. El que duerme durante la cosecha termina en la vergüenza. El título del mensaje de esta noche es: ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Vamos a orar, que el Señor bendiga este momento. Padre, suplico yo, Señor, en tu misericordia, Padre, que bendigas este mensaje en los corazones de aquellos que lo escuchan. Señor, yo ruego que perdones nuestras faltas, que perdones, Señor, nuestro pecado, la inmoralidad que hay en nuestra vida, la arrogancia, Señor, la necedad que hay en nuestros corazones. Señor, perdónanos. Rogamos, Padre, que en este momento tu palabra hable a nuestros corazones. Yo ruego por aquellos, Señor, que aún no conocen a Cristo, que aún no pueden ver a Cristo glorioso en sus vidas. Señor, que este sea un momento donde tú les concedas arrepentimiento y ellos puedan ver a Cristo glorioso en sus corazones. Señor, guíanos, guía mis palabras. Señor, guía, Padre, el mensaje en esta noche. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, les decía hace un instante que el título de esta meditación, de este mensaje en esta noche es: ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y quizás les suene familiar, muy posiblemente por el título quizás de una canción, aunque no es mi intención hablar de la canción, sino hablar más que nada acerca de un recurso que está justamente ligado fuertemente a esta pregunta. Esa pregunta la escuchamos, yo creo que muchos de nosotros desde que éramos niños, quizás en boca de nuestros padres o quizás de algún maestro que se acercó y nos dijo: ¿qué te gustaría, Enrique? ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Esta es una pregunta realmente, como dirían en inglés, tricky, es bastante profunda. A varios niños, si ustedes se la hacen, inclusive algunos jóvenes, algunos teenagers o algunos, como dicen ahora, unos chamurrucos, si ustedes les hacen esta pregunta, les va a costar a muchos de ellos, algunos de ellos, quizás muchos de ellos, trabajo poder contestar con una certeza o con una convicción qué les gustaría hacer o hacer de su vida. Muchos niños contestan de manera aventurada, otros de manera idealizada. Por ejemplo, los que se aventuran dicen: yo quisiera ser bombero, sin quizás medir todas las consecuencias y todos los peligros que eso conlleve, o ser médico, o ser policía. Algunos de manera idealizada por lo que viven en su hogar, dicen: a mí me gustaría ser como mi papá. Qué bonito. Por ejemplo, en el caso de los pastores, como el caso de los hermanos que apoyamos en Guatemala, el hermano Joel Marsh y su hijo y también su papá, son 3 generaciones de pastores y es una bendición que ellos continuaron precisamente sirviendo al Señor de esa manera. Y bueno, hay casos, por ejemplo, de personas que son médicos y sus hijos también son médicos, y es porque justamente desde niños se idealizaron ellos, quizás los padres, también los niños, en que precisamente siguieran esos pasos. Hay otros que quizás ahora dicen: bueno, yo como ya no quiero saber nada de mi casa, me gustaría ser quizás astronauta. O algunos más recientemente dicen: a mí me gustaría ser TikToker. Otros también se les ha escuchado decir: yo quisiera ser YouTuber. La verdad es que esta pregunta la hacemos nosotros los padres, aquellos que estamos quizás en el sentido de la educación de nuestros hijos en la escuela bíblica o en alguna escuela. Cuando hacemos esta pregunta lo hacemos
para despertar en nuestros jóvenes, para despertar en nuestros hijos un sentido quizás de visión, pero al mismo tiempo un sentido de poder darse cuenta que esa visión, que ese sueño que tienen enfrente, que les gustaría se vuelva realidad en sus vidas, requiere de recursos. Y uno de los recursos más importantes que nosotros tenemos de parte de Dios y que son fundamentales, que es fundamental para poder contestar esta pregunta y se haga realidad, es el tiempo. El tiempo es una bendición, el tiempo es un regalo que el Señor nos ha dado, pero lamentablemente el tiempo es algo de lo que más nosotros desperdiciamos. Al paso de los años, por supuesto, al paso del tiempo, las generaciones han cambiado. Personas que antes quizás querían ser, o generaciones anteriores que querían ser tal o tal profesión, quizás hoy en día esa profesión no se encuentre ya más en los deseos de muchos jóvenes. Y es entendible, los tiempos han cambiado, el tiempo va cambiando. Varios de ustedes saben, hermanos, que yo trabajo en la educación, yo trabajo en una universidad. Y estaba haciendo un poco de memoria de cuántos años tengo ya trabajando en la educación. Tengo alrededor de 20 años ya de experiencia. He dado clases en México, en Estados Unidos y aquí en Canadá, en varias instituciones, no solamente en una. Y al paso de estos años he visto cómo las generaciones han cambiado. Por supuesto, también analizo mi generación, la generación de los 90s, y me doy cuenta cómo los jóvenes han cambiado. Y los comentarios que voy a hacer a continuación, todo esto en relación a cómo usamos la bendición del tiempo, son comentarios acerca de los jóvenes de manera general. No hablo de los jóvenes que tienen una necesidad especial o que tienen una circunstancia especial en su caso, hablo más que nada de los jóvenes de manera general. Y es porque me he dado cuenta, y no solo yo, hablo con otros colegas y ellos se dan cuenta de lo mismo, que nuestros jóvenes hoy realmente han cambiado. Les voy a mencionar algunos cambios que notamos. Por ejemplo, número 1, algunos jóvenes no pueden soltar su teléfono. Cada inicio de semestre en las clases que yo imparto, el día número 1 de clases, saco un PowerPoint, lo pongo en la pantalla y de los muchos slides que yo utilizo, uno de ellos es acerca de la conducta que se espera en la clase, y uno de los requisitos que yo le pido a los estudiantes es que no utilicen su celular a menos que sea una emergencia en la clase, y es porque fácilmente se distraen. En mi caso y en otros casos que les comentaré, me han tocado circunstancias realmente pues tristes. Me ha tocado ver jóvenes que están texteando, que están con la fotito del Snapchat, me ha tocado ver jóvenes que están jugando video games en medio de la clase. No falta el que abre la laptop supuestamente para tomar notas y realmente están viendo Netflix. En sí, lo que les quiero decir es que hay muchos jóvenes que no pueden dejar las distracciones que tienen que ver con los devices, con los medios electrónicos. En ocasiones lo veo, por ejemplo, a mí me gusta, no tanto por metiche, sino porque me gusta aprender, escuchar cómo otros hermanos dan sus clases, pararme en los costados de los salones, quizás a veces desde la ventana de algunos salones, y veo que esa circunstancia no es exclusiva de mi clase, es algo generalizado y es muy triste. Y de nuevo, no es de una sola institución, esto es ya muy común encontrarlo, que los jóvenes no pueden dejar a un lado estas distracciones. También me he dado cuenta que a varios les cuesta mucho trabajo tomar notas, poder sintetizar información y hacer sus propias notas. Muchos de ellos, como dicen en inglés, son spoon-fed. Se les dan las cosas en la boca y así es como ellos ya están acostumbrados, y si se les pide o se les demanda algo fuera de esa estrategia, de ese esquema, ellos se sienten pues mal, como que algo no está funcionando, como que el maestro no está haciendo su tarea. A muchos les cuesta también extremadamente mucho trabajo pensar. Esto lo veo, por ejemplo, cuando les dejamos ejercicios y les pedimos, miren, encárguense de resolver estos problemas, y ustedes tienen que pues tomar su tiempo. Por ejemplo, en mis clases yo les digo, deben de ustedes de invertir aproximadamente, aparte de venir a clase, 10 horas
de estudio y nos damos cuenta los profesores que muchos estudiantes lo primero que hacen cuando se encuentran un ejercicio o un problema que no pueden resolver es googlearlo. Literalmente, copian la pregunta, la pegan, clic y empiezan ahí a deslizarse, a buscar, este es el que yo necesito, pum, copy, paste, y eso es lo que mandan de su tarea. Es algo muy común que los jóvenes no quieren esforzarse a pensar. Y de nuevo, hablo de manera general, hay muchos jóvenes que se comportan de manera a la altura de las circunstancias, pero también hay muchos que están en estas conductas. Hay otros jóvenes que están cansados. Lo veo en mi clase, yo doy clases, por ejemplo, a las 8 de la mañana, varios de ellos llegan por pura misericordia de Dios. Muchos están durmiendo, pero no porque se la pasaron estudiando la noche anterior. No, la razón es por la que ustedes ya saben, se la pasan en sus películas y en sus redes sociales hasta altas horas de la madrugada. Y bueno, cuando se presentan a clase están cansados. Y lo más triste quizás es que muchos de ellos solamente quieren pasar los exámenes. No están muy interesados, la verdad es que muchos no están interesados en aprender, sino solamente están interesados en saber cuáles son las preguntas que van a aparecer en el examen. Y cuidadito y el maestro se atreve a preguntar algo diferente a lo que había puesto en un ejercicio de práctica, porque entonces empiezan a quejarse. Y es que, de nuevo, solamente quieren pasar los exámenes. Y bueno, esto refleja que una inmensa mayoría de jóvenes viven engañados, pensando que de esa manera van a poder convertirse en lo que ellos habían soñado. Y así como muchos de estos jóvenes viven engañados, también así, de esa manera, muchos cristianos, entre comillas, viven engañados. Creen que son cristianos, creen que están listos para presentarse delante del Señor el día que mueran, el día que el Señor los llame a su presencia, pero realmente se encuentran engañados. Se encuentran, como dicen en inglés, deceived. Y quiero hacer un paralelismo aquí con las características que mencionaba acerca de los jóvenes. En los cristianos engañados vemos algo muy similar. Muchos cristianos, entre comillas, no pueden soltar el Netflix, no pueden soltar su Facebook, no pueden soltar su Instagram, no pueden soltar su Snapchat. Sienten que les falta el oxígeno si un día se quedan sin eso. Igual que los estudiantes, muchos cristianos, de nuevo entre comillas, no pueden soltar sus redes sociales. Varios, así como muchos jóvenes no pueden ni tomar notas ni saben de qué se trata la clase que están tomando, varios en nuestras iglesias no saben ni siquiera qué libros hay en la Biblia. Si les preguntan dónde está el libro de Ageo, preguntan quizás si se trata de algún libro que esté junto a los mapas. Muchos no pueden pensar en lo que el predicador está diciendo en este momento. De hecho, en este preciso momento, yo les garantizo que hay una buena fracción de aquellos que están conectados que ya están divagando en su mente. Y eso es muy común en la iglesia, que estamos viendo al pastor, que estamos viendo al predicador, en este caso están viendo ustedes la pantalla, y su cerebro ya empieza a divagar y empieza a pensar en otras cosas, en lo que va a pasar mañana, en lo que no respondieron en las redes sociales, que se quedó pendiente el mensaje que estaban ustedes escribiendo, en que ya el teléfono tuvo una vibración y ya salió un flash y entonces ustedes quieren ver qué es lo que está ahí y están justamente ya divagando en su mente. Igual muchos se encuentran cansados, pero no de su trabajo, sino de que esas redes sociales, yo les digo a mis hijas, consumen su energía. Una hora enfrente de la televisión, hermanos, les va a minar mucha de su energía. Y lo más triste es que muchos, de nuevo, cristianos entre comillas, creen que van a pasar, que van a llegar al cielo, cuando la verdadera sorpresa que se van a encontrar al final de su vida será otra. El mensaje de esta noche, de nuevo repito, se encuentra centrado alrededor de esta pregunta: ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y el recurso principal
que tenemos en nuestras manos, que es una bendición que nos ha dado, que es el tiempo. Y quiero basar este mensaje en tres puntos, en tres enseñanzas. La primera es que uno de los engaños que obscurece nuestro entendimiento acerca de la manera en que nosotros vivimos y cómo usamos nuestro tiempo es que pensamos que el tiempo que Dios nos ha dado, que la vida que nosotros tenemos es infinita, que tenemos mucho tiempo por delante. Varios de ustedes saben que en promedio un canadiense, así como el que tiene usted a su lado, vive en este país alrededor de 82 años. Ese es el life expectancy, el tiempo promedio de vida de una persona en Canadá. Las mujeres viven un poquito más, por ahí de los 84, y los hombres viven un poquito menos, por ahí de los 80. Pero en promedio, en general, la mayoría de las personas vive alrededor de los 82 años. Vamos a hacer unas pequeñas cuentas, hermanos. Si ustedes se dan cuenta, ustedes duermen usualmente entre 7 y 8 horas. Eso significa que es básicamente que un tercio de su vida ustedes se la van a pasar durmiendo. Claro, yo sé que hay algunos que duermen menos, pero también tengan en cuenta que cuando ustedes eran niños, cuando ustedes eran bebés, dormían quizás 12 o 14 horas al día. Y en cuanto va progresando la vida, cuando se van acercando a los 50, 60, 70, vuelven a ustedes a dormir hasta 14 horas al día. Si ustedes hacen cuentas, eso significa que cerca de un tercio de su vida se les va a ir durmiendo. Esos son aproximadamente 27 años. Otro tercio de su vida se les va a ir en la escuela o en el trabajo. La jornada usual es de aproximadamente 8 horas, un tercio del día. Un tercio de su vida se va a ir en actividades como la escuela o el trabajo. Ya usted consumió con eso 2/3 de su vida. Ahora, un joven, por ejemplo, un Generation Y o Generation Z, de los jóvenes que tenemos ahora en sus teenagers y en los 20s, en sus 20s, están en promedio tomando algo así como 21 horas a la semana en sus teléfonos. Escuchó bien, 3 horas al día, 21 horas a la semana. Eso se convierte, si ese hábito continúa, que lo más seguro es que va a continuar, en aproximadamente 10 años de su vida. Si usted hizo cuentas después de este pequeño ejercicio de reducir lo que se duerme, lo que usted va a la escuela, trabaja y lo que usted pasa en el teléfono, solamente cuenta con 17 años de su vida para pasar con su familia, para venir a la iglesia, para hacer algo que usted disfrute o simplemente para descansar, quizás para solamente sentarse y leer un libro, solamente 17 años. Ahora, tengamos en cuenta que por muchas circunstancias, quizás algunas de ellas alimenticias, hábitos, etcétera, muchos de nosotros quizás vayamos a vivir menos de los 82 años, quizás por alguna condición como el cáncer o la diabetes o qué sé yo, nuestra vida se reduzca en aproximadamente unos 10 años. Eso quiere decir que esos 17 años que yo le había a usted dicho que le quedaban, se van a reducir en solamente 7 años disponibles de su vida. La Biblia nos dice, hermanos, que somos peregrinos, que somos extranjeros en este mundo. Eso quiere decir que nosotros no estamos hechos, que no estamos diseñados para vivir en este mundo en el estado que se encuentra en este momento. Es por eso que cada uno de nosotros un día encontraremos la muerte enfrente de nosotros. La Biblia nos dice en 1 Pedro capítulo 1 versículo 24, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, 1 Pedro capítulo 1 versículo 24, dice así. El apóstol Pedro, pensando en Isaías, dice, como dicen las Escrituras, los seres humanos, es la traducción Nueva Viviente, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba, esa grama, ese pasto, como usted lo quiera llamar, zacate, se seca y la flor igualmente un día se marchita y se cae. Los seres humanos somos peregrinos, somos extranjeros en esta tierra, vamos de paso, somos como la hierba que puede estar un día verde y el otro día ser arrasada por un incendio, somos como las flores del campo que un día contamos con hermosura y el día siguiente esa hermosura cesa de ser.
Desde la antigüedad, en la Biblia por supuesto también encontramos esto, se ha discutido el encuentro que cada ser humano debe tener con la muerte. Ningún ser humano se podrá escapar de este encuentro. La misma Biblia así nos lo dice, por ejemplo en Eclesiastés capítulo 2, versículo 16, dice: porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, ni los buenos ni los malos, ni los sabios ni los necios estarán aquí para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Todos sin excepción encontraremos un día a esta cita con la muerte. Así nos lo enseña las Escrituras. Hay un evento en la vida de muchos varones, supongo también que en las hermanas esto también ocurre, que se llama la crisis de los 40. Y esto básicamente consiste, a algunos les pasa antes, a algunos un poquito después, consiste en que muchos varones alrededor de los 40 tienen esa crisis, algunos por el complejo de que no lograron lo que querían lograr o lo que habían ellos idealizado en su vida, pero algunos otros, y a mí creo que me llegó a pasar en un tiempo, el pensar que ya han quemado medio cartucho, que ya se fue la mitad de los 82 y que ahora lo que iba de su vida ahora empieza a ir de bajada, y es porque precisamente ya vemos con mayor tangibilidad que ese tiempo que el Señor nos ha dado se está cada vez consumiendo más rápido. Esto en los jóvenes no se da. Yo recuerdo que cuando estaba en mis teenagers, en mis teenage, o como se diga, en los años que era jovenazo, y cuando estaba en mis 20s, yo realmente no escuchaba, ¿verdad?, estas conversaciones, pero realmente no meditaba profundamente al respecto. Pero quiero que tanto jóvenes como adultos me acompañen conmigo en estas preguntas que quiero hacerle. Por ejemplo, ¿usted ha pensado cuál es la razón por la que todos los seres humanos debemos morir? Escuche bien, ¿cuál es la razón por la que todo ser humano debe de morir? Claro, todos deben de tener quizás algún concepto, pero queremos pensar en un concepto bíblico. ¿Por qué debemos morir? ¿Por qué debe terminar lo que tanto disfrutamos? Muchos disfrutamos a nuestra familia, muchos disfrutamos a nuestro cónyuge, muchos disfrutamos ciertas actividades, el deporte, la comida. Hay tantas cosas que disfrutamos en nuestra vida y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tiene que terminar? ¿Por qué debemos separarnos de los seres que tanto queremos? Algunos quieren mucho a su perrito, a su gatito, muchos quieren, por supuesto, a sus familiares, a sus padres, a sus hijos, y algunos ya se han encontrado con esta realidad de la separación. ¿Por qué? ¿Por qué debe ocurrir esta situación? ¿Por qué no podemos continuar lo que tanto trabajo nos ha costado? ¿Por qué no podemos disfrutar esa casa que pagamos en 30 años o 35, los que hayan tomado, y al final, ya cuando tenemos finalmente la liberación de ese préstamo, nos encontramos que ya estamos al final de nuestra vida? Todo ser humano en algún momento de su vida sentirá que la muerte es dolorosa, que es injusta, que es infeliz, que es inapropiada, que es inoportuna, que invade nuestra persona, porque precisamente toma nuestro cuerpo. El morir, de acuerdo a las Escrituras, está explicado de manera precisa en Romanos 6:23. La Biblia nos dice, de acuerdo a su palabra en Romanos 6:23, que la paga, en inglés dice los wages, el salario, lo que nos corresponde, lo que es justo, lo que se nos debe dar por nuestro pecado es la muerte. Pero hay otra bendición de parte de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra pecado que aparece en este pasaje de Romanos 6:23 es una palabra que realmente se ha vuelto vacía en nuestra congregación. Si un predicador se para aquí y empieza a exhortar a la congregación acerca del pecado, es muy probable que todos los que se encuentren aquí solamente permanezcan indiferentes ante la exhortación del pecado que hay en nuestras vidas. Pecado, pecado, pecado.
y todos los que están sentados solamente observan al predicador de una manera realmente en su corazón indiferente. Y es porque esa palabra se ha vuelto vacía en nuestros corazones. Pero si alguien se atreviera, no sé, en el pasillo, a detenerme a mí y me dijera en mi nariz, frente a frente, me dijera: Enrique, ¿es usted un inmoral? ¿Es usted un mentiroso? Así a voz alta, enfrente de todos, ya saben que todos escuchan, que me dijera: ¿es usted un hipócrita? ¿Es usted un ladrón? ¿Es usted un desobediente? ¿Es usted un arrogante, un lujurioso? Entonces sí me pondría bien pálido enfrente de todos y buscaría que eso quedara bien aclarado. Eso significa ser pecador. Todos nosotros somos inmorales en lo que vemos en el internet. Yo le comento a mis hijas, hermanos, ustedes saben, estamos a 2 clics de la pornografía. 1, 2, ¡pum! Todo lo que hay a nuestro alcance, todo lo que vemos que tiene que ver con marketing apunta a una inmoralidad sexual extrema en estos tiempos. Somos mentirosos porque nos comportamos de una manera en la iglesia y de otra manera afuera. Igualmente yo les digo a mis hijas: si alguien sabe quién es Enrique Torres, son ustedes. Si alguien sabe quién es el hermano Enrique que ustedes ven aquí sentadito, es mi esposa. Ella es quien sabe realmente quién soy yo. Y igualmente en su hogar, sus hijos, su esposa, su esposo, son los que saben quiénes son ustedes. Y ustedes saben cuál es el grado de hipocresía que hay en nuestros corazones. Cada uno de nosotros somos ladrones cuando no entregamos a Dios lo que Él nos pide, llámese en los diezmos, en las ofrendas, en nuestro servicio, en nuestra atención, en nuestra obediencia. Nosotros somos arrogantes porque les aseguro que en este preciso momento hay personas que piensan que este mensaje es para alguien más, pero no es para usted. Eso es arrogancia en nuestro corazón. Todos nosotros mostramos un grado de lujuria en nuestra manera en que nos vestimos, muchas veces de manera provocadora. Y las hermanas saben muy bien a qué me refiero con este comentario de la lujuria. Algunos piensan que la lujuria tiene que ver precisamente con una ejecución sexual, cuando eso puede ser obviado en muchas maneras con la manera en que se viste uno. Tengamos precaución. ¿Cuál es la consecuencia de nuestro pecado? ¿Cuál es la consecuencia de nuestra inmoralidad, de nuestras mentiras, hipocresía, de nuestra desobediencia, arrogancia, lujuria? La respuesta es muerte. Lo que merecemos es muerte, porque Dios aborrece todo esto. Segunda enseñanza al respecto. La Biblia nos dice que todo tiene su tiempo. La primera que les compartía es que cometemos el error de pensar que tenemos tiempo infinito, pero no nos damos cuenta que tenemos una cita con el Creador del universo cuando Él nos llame a su presencia. Y la segunda que quiero compartir con ustedes es que la Biblia nos dice que todo tiene su tiempo. Leíamos durante el servicio en la lectura Eclesiastés capítulo 3, que es un pasaje bastante conocido acerca de lo que se hace en cierto tiempo y que hay tiempo para cada circunstancia, para cada acción de nuestras vidas. Lamentablemente, también les comentaba, todos sin excepción, usamos de manera desproporcionada el uso de nuestro tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que invertimos mucho menos tiempo en lo que más importa e invertimos mucho más tiempo en el entretenimiento. Leíamos en el versículo 7 de Eclesiastés, capítulo 3, regresamos ahí, que hay un tiempo de romper y de coser. Hay un tiempo de callar y hay un tiempo de hablar. Y quiero enfocarme en esa segunda parte que dice, hay un tiempo de callar y hay un tiempo de hablar. El callar o el estar en silencio implica varias cosas. Quiero enfocarme en 3 dentro de esta enseñanza, de esta segunda enseñanza.
Primeramente que el callar es lo opuesto de estar hable y debatiendo y poniendo excusas, es guardar silencio. Lo que implica entonces, primeramente, que debemos tomar tiempo para reflexionar. A mí como papá me gusta, invito, exhorto a mis hijas a que reflexionen. Cuando ocurre algo en nuestra casa, que nos molestamos, que hay una consecuencia, les digo, reflexionen. ¿Qué significa eso? Significa que les invito, les exhorto a que tomen tiempo para pensar qué es lo que ha ocurrido en nuestras vidas y por qué nos encontramos así. Ahora quiero que piensen que si a nosotros como padres nos interesa que nuestros hijos reflexionen, ¿ustedes creen que a Dios, como nuestro Padre, no le interesa que usted y yo reflexionemos en lo que hacemos? La respuesta es obvia. Reflexionar implica reconocer que hay algo que requiere un cambio de nuestra parte primeramente, no en los demás, muchas veces primeramente en nosotros, y eso requiere de reflexión, de darnos cuenta que nuestro pecado es el problema. Segunda implicación acerca de esa palabra callar. Primera, reflexión. Segunda, atención. Estaba escuchando un comentario hace unos días de un pastor que él dice que las personas que están en sus 50, en sus 60, etcétera, quizás sean la última generación de personas que escuchan consejo. Y no solamente lo escuchan, sino acuden, hacen caso al consejo, digamos, de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos. Y bueno, escuchan y ejecutan, hacen caso del consejo. Ese es el concepto que algunos tienen. Yo de cierta manera coincido con esa forma de pensar, con ese pensamiento de que ya lamentablemente cada vez menos las personas escuchamos consejo, y creo que tiene que ver con la forma en que se cultiva el respeto hacia las personas mayores. Cada vez hay menos cultivación del respeto hacia las personas mayores, de nuestros hijos hacia los mayores, con buenos modales, con atender. Cada vez eso se cultiva menos y por lo tanto tenemos cada vez menos y menos atención a los consejos. El respeto, les comento, es una virtud que se cultiva cada vez menos. Fíjense que leíamos al inicio en Proverbios capítulo 10, versículo 5. Dice este versículo en Proverbios, que el precavido guarda comida durante el verano, pero el que duerme durante la cosecha termina en la vergüenza. ¿Quién es el precavido? ¿Quién es el entendido? Pues es aquel precisamente que pone atención al consejo, que lo escucha y que toma acción, que es diligente en lo que se le está diciendo y toma cartas en el asunto. Ese es el precavido, ese es el entendido. Ser entendido demanda entonces atención. Quiero compartir con ustedes 3 ilustraciones que aprendí en estos últimos días escuchando algunos mensajes, precisamente acerca del escuchar el consejo. Escuchaba esta ilustración y me llamó mucho la atención. De hecho, creo que me sacó un poco las lágrimas, porque en cierta manera me veo yo reflejado ahí, y creo que muchos de ustedes se van a ver reflejado en esta ilustración. En esta ilustración hay 3 personas, 3, digamos, jóvenes. El primero se encuentra jugando con una granada. Ustedes saben qué es una granada, es básicamente un artefacto de guerra que explota. Tiran ustedes una pieza y esa cosa explota, pero también puede ser frágilmente manipulada y causar una explosión. Este joven que tiene la granada está con ella y la está lanzando, la está jugando en sus manos, haciendo malabares, y llega un segundo joven, un amigo, y se presenta y le dice: ¡Hey! ¿Qué haces? Y dice: aquí jugando con esa pelota, dice el primero. Y el segundo le dice: pero si eso no es una pelota, eso es una granada, deja eso. Y el otro continúa con su mano jugando la granada. Le dice: ¿qué hablas?
es una pelota, ¿qué te faltan lentes o qué no ves? ¿Qué no estás dándote cuenta? Esto es una pelota. No, le dice el segundo, lo que tienes es una granada, te va a explotar, déjalo, te puede matar. Que no es una granada. Bueno, y además, ¿a ti qué te importa? Si no quieres estar aquí, pues vete. Y sigue jugando él con la granada. Y el otro, déjala, te lo estoy diciendo, escucha. Y llega un tercer joven y se acerca y le dice, hey, ¿qué están haciendo? Y el primero, el que tiene la granada, dice, pues aquí yo jugando con mi pelota, la estoy aventando. Pero aquí este dice que tengo una granada en las manos, ¿cómo ves? Y el tercero le dice, pues tienes razón, si lo que tienes es una pelota, además el otro es un metido, ¿qué le importa? Si tú dices que es pelota, pues es pelota. Además ya estás grande, ¿qué te va a estar diciendo él de qué se trata lo que tú tienes? No le hagas caso, tú haz lo que tú quieras. El segundo, el que le prevenía, le dice, bueno, yo ya te dije, tú no quieres escuchar, tú no quieres hacer caso, yo no sé qué va a pasar ahí. Ahí nos vemos. Se queda el primero con la pelota, granada, y le dice al tercero, pues ya que se fue, ¿quieres jugar conmigo? Te la aviento. Y dice el tercero, no, ahí quédatela, al rato vengo, guárdala ahí. Y el segundo, el primero dice, pues no quiere jugar, pues yo me quedo aquí solito, jugando con mi granada, con mi pelota. Ustedes saben a qué me refiero. Dice Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión. Y eso pasa con muchos jóvenes y con muchos adultos también. El camino del necio es derecho en su opinión. Le puedes decir muchas veces, lo que estás haciendo está mal. Ah, no. Mas el que obedece al consejo, ese es un hombre sabio. La segunda ilustración que aprendí recientemente tiene que ver con Adán y Eva en el Edén. Tiene que ver con lo que ocurrió en Génesis precisamente. Si ustedes piensan en las palabras de Dios hacia Adán y hacia Eva acerca de lo que se les pidió, el consejo, la exhortación a la obediencia con respecto al fruto que no debían ellos tocar ni consumir, por supuesto. Ustedes se imaginan, yo así lo pienso, que ese árbol que tenía ese fruto debía haber sido un árbol maravilloso. Quizás lo más hermoso que se podía contemplar en el Edén. Y ese fruto ahí igualmente debió haber sido algo divino, hermoso. Y si ustedes piensan en la escena, en lo que debió haber pasado en la mente de Eva y de Adán, es que precisamente lo que estaban ellos por hacer no tenía nada de malo. ¿Por qué? Porque lo que tenían enfrente, el árbol y el fruto, debió haber sido algo de nuevo sumamente hermoso a la vista. Y en su mente lo procesaron ellos como there is nothing wrong if I take it. Debe haber nada malo si yo lo tomo y le meto una mordida. Pues esto está increíble, se ve hermoso. La consecuencia de esa negligencia, de no obedecer la palabra del Señor, de no hacer caso a las instrucciones, de no poner atención a lo que se les dijo, es lo que precisamente nosotros ahora enfrentamos en la muerte. La tercera ilustración que quiero comentarles tiene que ver con la sabiduría del mundo, hablando de los consejos, hablando de cómo usamos el tiempo. Sabemos que muchas personas visualizan ciertos consejos como mejores y otros consejos como cualquier cosa. Jóvenes tenemos la tendencia a pensar que los consejos de nuestros mayores son cosas ligeras, sin mayor importancia. Y es porque pensamos que los consejos o las tendencias o lo que se hace afuera es mejor. Eso es quizás lo que debe hacerse, que tiene más valor. Quiero que ustedes piensen en la siguiente pregunta. Supongan que hoy yo les digo, hermanos, al finalizar el culto tengo una invitación para que me acompañen, pero solamente tengo dos opciones
porque estas dos invitaciones que yo tengo ocurren al mismo tiempo. Y quiero que por favor ustedes decidan conmigo en, saber a cuál ustedes me acompañan. Piensen en lo siguiente, solamente hay de dos, una o la otra. Y es esta. Primera opción, terminando el culto, necesito ir a un funeral y quiero que alguien de ustedes me acompañe. Opción 1, acompáñeme a alguien a un funeral. Opción 2, alguien, por favor, si no quiere ir conmigo al funeral, necesito que alguien me acompañe a una fiesta. Resulta que por allá hay una fiesta todavía de inicio de año que se ha prolongado y nos están esperando. ¿Cuál usted pensaría que es mejor de estas dos opciones? De acuerdo con la sabiduría humana, de acuerdo con la sabiduría que está allá afuera, pues obviamente la mejor sería pues ir a la fiesta, ¿no? Ir pues a donde está pues la comida, quién va a ir o faltar de ir a un lugar donde haya comida gratis, diversión gratis, buena compañía, etcétera. ¿Quién va a preferir ir a un lugar donde haya tristeza, donde esté la gente quizás llorando o no sé qué estén haciendo en un funeral? La Biblia nos da la respuesta en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 4. Hablando de los consejos, ¿qué es mejor? Y pensando en la sabiduría de la tierra y la sabiduría de las Escrituras. Dice Eclesiastés 7:4, ¿qué es mejor? Bueno, dice en la traducción de lenguaje actual, Eclesiastés 7:4, más vale ir a un entierro que a una fiesta. ¿Por qué? Pues nos hace hacer bien recordar que algún día moriremos. Nadie, hermanos, en una fiesta se va a poner a pensar en lo que ha hecho mal. Nadie en una fiesta se va a poner a reflexionar en los consejos que ha hecho a un lado. Nadie en una fiesta se va a poner a dar atención a los consejos que ha recibido a lo largo de su vida. Mientras que aquellos que asistan, dice la Escritura, a un funeral, les hará bien, porque tendrán la oportunidad de reflexionar y de pensar que algún día nosotros nos encontraremos con el Creador del universo para dar cuenta de nuestras vidas. La tercera implicación, estoy examinando este texto de Eclesiastés 7:4, de tiempo de callar, es que ese tiempo de callar requiere de nosotros examinación. El tiempo de callar nos debe conducir a un tiempo de examinarnos, de autoexaminarnos profundamente. Muchos son creyentes o se creen creyentes porque dicen que un día tomaron una decisión e hicieron una oración de fe y creen que eso los hace automáticamente cristianos. Pero la Biblia nos enseña que somos salvos no por una decisión ni tampoco por una oración, sino nos dice la Escritura, varios textos, que somos salvos por gracia y por medio de la fe. Y eso implica entonces que si tú eres de Cristo, entonces eres una nueva criatura. Ahora, ¿cómo sabían los cristianos, los primeros cristianos, si eran realmente de Cristo o no en los tiempos, por ejemplo, del apóstol Pablo? Vemos, por ejemplo, en 2 Corintios 13:5 cómo lo hacían. No iban a preguntarse, hey, ¿hiciste una oración o no? ¿La anotaste ahí en un cuaderno, en un libro? Dice lo siguiente, 2 Corintios 13:5. Dice, examínese cada uno, dice, a vosotros mismos, para saber si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿O no saben qué es lo que hay ahí adentro? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Lo quiero leer en la traducción que tengo aquí. Examínese cada uno para ver si está en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. El apóstol Pablo les está diciendo, hey, tranquilos. ¿Quieren saber si son de Cristo? Examínense cada uno de ustedes. Hay tiempo de hablar, bla, 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 pero hay un tiempo de callar, de poner atención y de examinar nuestro corazón y darnos cuenta si realmente estamos siguiendo el camino de la fe.
Considera, hermano, las siguientes preguntas. ¿Aborreces cada día más y más el pecado de tu vida? ¿Por qué? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque la Biblia dice que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. ¿Aborreces cada día más y más el pecado que hay en tu vida? Piensa, hermano, reflexiona, examínate. Siguiente pregunta, ¿te comportas de manera diferente o igual que los demás? Escucha, ¿te comportas de manera diferente o igual que los demás? ¿Tu vida refleja que haces la voluntad de Dios? La gente se da cuenta que tú sigues un camino que refleja que tú haces la voluntad de aquel que te salvó. ¿Te crees cristiano porque vas al grupo de los jóvenes? ¿O te crees cristiano porque vas al culto de los domingos a la 1:30? Tu conversación, pregunta también, ¿tu conversación es diferente o hablas igual que los que no son de Cristo? ¿Será que tus temas de conversación son los mismos que tienen los demás allá afuera? ¿O será que tú tienes por ahí algún tema de conversación que sea diferente y los demás digan, ¿y de qué está hablando? Si tienes una relación con Cristo, de lo que mucho se habla, una relación con Cristo y una relación, pregunta, ¿será que tú tienes una nueva relación con el pecado de tu vida? Esas son preguntas que creo que usted debería de regresar el cassette, o en este caso el MP3, el YouTube ahí, y volverlas a escuchar. Y usted se examine profundamente en su corazón, como dice el apóstol, para saber si usted está en la fe, para probarse usted mismo y darse cuenta si Cristo está en usted. Jesucristo en Mateo 7, ya voy poco a poco terminando, versículo 13 y 14 nos dice, entrad por la puerta estrecha, dice el Señor Jesucristo. Mateo 7, versículo 13 y 14, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lo que Jesucristo nos está diciendo aquí es que si tú eres realmente de Cristo, tú debes estar realmente caminando por un camino que es diferente. Tú debes estar realmente entrando por una puerta que es distinta a las de los demás. Dice en ese mismo capítulo, en el versículo 21, refrendando lo que yo les decía hace unos instantes, comprobando lo que les compartía, dice nuestro Señor Jesucristo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dos comentarios. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, examínese, hermano, examínese usted que me escucha quizás por primera ocasión, examine su corazón a la luz de la palabra, a la luz de la enseñanza, a la luz de los mandamientos que tenemos en las Escrituras. Segundo comentario, si ustedes leen ahí, dice Señor, Señor, ahí en Mateo 7:21, Señor, Señor, no todo aquel que me dice Señor, Señor. Y ustedes saben que en el idioma hebreo las personas enfatizan, por ejemplo, en Isaías, los hebreos enfatizan mucho con repeticiones, como por ejemplo, santo, santo, santo. En este caso, Señor, Señor. Usted puede decir lo que usted quiera de su confesión, de que lo escribió usted en un libro, y lo puede usted decir y enseñármelo escrito, pero la Biblia dice, Jesucristo dice, que no todo aquel que diga, Señor, Señor, y lo diga, pero es que aquí lo tengo escrito, entrará en el reino de los cielos. Cristo no quiere decir que nuestra salvación dependa de nuestro estilo de vida. Aciertos tendremos muchos y errores también tendremos muchos. Lo que Él nos quiere decir es que nuestra vida, si somos de Cristo, reflejará que tenemos en nuestro corazón el deseo inmenso de hacer la voluntad del Padre, de seguir el camino que conduce a la vida. Tercera enseñanza, y con esto termino, es breve. Hablando del tiempo,
Es tiempo de arrepentirnos, iglesia. A los que estamos en Cristo, hermanos, regresando a todo el desperdicio de tiempo que tomamos, que tenemos, no necesitamos botox en los cachetes, ni más selfies que oculten la realidad de cómo vivimos, con más sonrisas y con más paisajes perfectos. Lo que necesitamos es precisamente examinarnos y arrepentirnos de nuestros pecados. Si tú no estás en Cristo, la invitación es la misma, a que te arrepientas. Cristo, desde el inicio de su ministerio, lo vemos por ejemplo en Marcos o en Mateo, él predicaba, él enseñaba, arrepiéntete, arrepentíos, era su mensaje. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que necesitas, mi hermano, no es un plan de vida para tus 82 años, ni para cuál va a ser la carrera que te gustaría tener en el futuro, que es importante, pero no es lo más importante. Lo que necesitas es ver a Cristo en tu vida para tener vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Más importante que la pregunta de ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Es la pregunta, ¿qué va a ser de ti si no eres de Cristo? Reflexiona, escucha, arrepiéntete, busca a Cristo. Oremos. Padre, gracias por este momento que tenemos de reflexión en tu palabra. Padre, en este momento yo te suplico que hagas lo que yo no puedo hacer. Y es que en aquellos que tú en tu misericordia has permitido que este mensaje llegue como una semilla para dar un buen fruto, ellos puedan acercarse a ti en arrepentimiento, en dolor, en vergüenza de sus faltas, de su inmoralidad, de su arrogancia, de su desobediencia hacia ti, hacia las autoridades, de la consecuencia que enfrentaremos si no hay arrepentimiento en nuestras vidas. Señor, obra en esos corazones, concede fe a aquellos, Señor, que buscan de ti, que pueden ver a Cristo por ese milagro que tú concedas. Es mi oración, Padre. Si usted en este momento se encuentra en su corazón examinándose, yo le invito a que ore conmigo, ore, examine su corazón, clame a Dios que le ayude a tener un arrepentimiento y en realidad una relación con Cristo, una relación donde usted pueda seguir sus pasos para santificar su vida hacia Él. Ore, clame con nosotros, clame que Dios perdone sus pecados, clame a Cristo, ruegue que Él tome el control de toda su vida y le ayude a salir adelante, luchando cada día con su pecado, contra su pecado, hasta el día que usted se presente delante de Él. Iglesia, si usted está en este momento examinando su corazón, lo invito a que continúe, a que clame a Dios y le permita a usted que haya un arrepentimiento genuino en su corazón y busque enderezar esa senda para continuar el camino que tenemos por delante, viendo a Cristo, que es el autor y el consumador de la fe que hay en nuestros corazones. Despojándonos de los pecados, despojándonos de cada barbaridad que hay en nuestras vidas, continuando esta carrera, puestos los ojos en Él. Clame a Dios, arrepiéntase, hermano, arrepintámonos de nuestros pecados. Pensemos que tenemos un encuentro seguro con el Creador del universo, pero que a través de la fe, que a través del sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados, tenemos acceso delante del Padre con toda confianza, sabiendo que hemos sido justificados y perdonados por el sacrificio de Cristo. Gracias, Padre, por esta oportunidad de podernos reunirnos a través de este medio. Rogamos, Padre, por aquellos que se encuentran afectados en su salud.
Rogamos, Señor, que nos guardes en medio de esta pandemia, que nos ayude, Señor, también a ser prudentes y entendidos de cuáles son las indicaciones que debemos de seguir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, solamente recordándoles brevemente que nuestras actividades continúan online y que el domingo tenemos ya nuestros servicios presenciales aquí en la iglesia. Bendiciones, iglesia. Stay safe. Bendiciones. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por ver este video. Que no se les olvide de darle like, de compartirlo con otras personas, de suscribirse a nuestro canal y si quiere estar al tanto de nuevos videos, hágale clic a la campanita. Que Dios me los bendiga.